Ahí está. Bien, muchachos, ahora sí. Colóquense presente en el chat para que quede guardadito. Hay harta gente ya conectada, qué bien. Eso me alegra, eso me gusta a mí. La Alexander, la Maranta, la Amy, Antonio, Benjamín Ferrada, Benjamín Salgado, Constanza, Cristian, Cristóbal, Demian, Dominique, Harold, Ignacio, Luis, Martina, Matías, Nico, la profe, Rocío, Acá Valentina estoy. Pinto, Vanessa y William. Bien, muchachos, felicitaciones por la asistencia y por estar a la hora. Bien, vamos a empezar a compartir la pantalla para entrar de lleno a la clase de hoy. La clase de hoy netamente es la continuación de lo que veníamos viendo la anterior. Ya, la clase anterior, a modo de resumen, en el capítulo anterior, estuvimos viendo la Baja Edad Media, ¿se acuerdan? Que es este periodo final donde, digamos, todo lo que viene siendo el orden feudal, ¿cierto? Empieza a ir en retroceso. El fin de la Edad Media no tiene que ver con el fin de las monarquías, con el fin de los reyes, ¿ya? Los reyes van a seguir existiendo, no tiene que ver con el fin de las guerras, también van a seguir existiendo, no tiene que ver tampoco con el fin de los conflictos religiosos van a seguir existiendo. Tiene que ver netamente con el fin del orden feudal. Y eso tiene que quedar claro que es un feudo, ¿ya? Recordemos bien que un feudo es una porción de tierra dominada por un señor feudal, ¿ya? Debido a las distintas revoluciones tecnológicas y el aumento en la producción de alimentos, va a aumentar la población. Y con eso van a aumentar y se van a repoblar las ciudades. ¿Se acuerdan de esa parte? Feudos que antiguamente eran pequeños, ahora van a crecer hacia el exterior de sus murallas, siendo poblado por pequeños artesanos, por comerciantes, en fin, con el fin de empezar a habitar estas grandes ciudades. Van a surgir grandes centros urbanos como París, Londres, las ciudades en la costa italiana. Tengo algo que decir. ¿Cómo? Tengo algo que decir. Las ciudades estas, cada vez que son más grandes, es la de estas, cada vez más grandes, es necesario una cantidad inmensa de guerreros para protegerla. A Buen estar bajo punto. ataque. Buen punto, ya voy a llegar a eso, justamente como dice Cristian, el hecho de que aumente la población también va a hacer que aumenten las necesidades, ¿ya? Vamos a necesitar un gobierno más controlador, vamos a necesitar que haya un dinero público, va a resurgir esta idea de lo público. Recordemos, tiempo atrás, Imperio Romano. Recordemos que Roma se caracteriza por tener estas concepciones legales, Roma muy avanzado en lo que es el tema del derecho, ¿cierto? Roma planteaba que habían dos tipos de entidades. Las cosas privadas, como mi casa, mis posesiones, en fin, no sé, animales en ese tiempo. Hoy en día vendría siendo una casa, un auto, un terreno, en fin, posesiones materiales. Y estaba lo público. Lo público era de nadie y a la vez de todos. Era de Roma. Y Roma es el Estado. ¿Me va entendiendo a dónde voy? Lo público pertenece a todos. ¿Qué es lo público hoy en día? Las calles, los paraderos, el transporte, la infraestructura en general de la ciudad, las plazas, todo eso es de uso público, ¿cierto? Y eso pertenece al Estado, al aparataje gubernamental, político, en fin, que mantiene, sostiene todas estas cosas constantemente, ¿ya? Y eso va a pasar también, como dice Cristian, que como aumenta la población, va a ser necesario más control, va a ser necesario que reaparezca esta entidad que conocemos como el Estado. Pero para ese entonces, el Estado va a ser una sola persona y va a ser el rey. Ya quiero que quede eso claro. No es el Estado que conocemos hoy,
Hoy nosotros cuando hablamos del Estado, hablamos de todo el aparataje político, hablamos de todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿cierto? ¿Cierto? Pero para esta época el Estado va a ser encarnado en una sola persona, el rey. Y el rey va a tener el control de todo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario que el señor feudal esté encerrado detrás de cuatro paredes. ¿Por qué? Porque ahora hay comercio, ahora la gente puede vivir libremente, va a haber independencia económica, eso va a hacer que el mundo vuelva a abrirse. ¿Me va entendiendo? Es como si la Edad Media, la Edad Feudal, la Alta Edad Media haya sido como una especie de cuarentena para Europa, ¿ya? Se cae Roma, Roma de Occidente, el antiguo Imperio Romano, y pareciera que Europa entra en este periodo de cuarentena, donde estos reinos empiezan a desarrollarse internamente, y todo esto termina, digamos, con el conflicto de las cruzadas, ¿ya? Con este conflicto entre cristianos y musulmanes que de cierta forma, más allá de lo cruento, sanguinario, en fin, también tiene una parte positiva, que es la restauración y la reconexión entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia, entre el Medio Oriente y el mundo cristiano. ¿Me va entendiendo? Entonces, debido a todo este montón de cosas que hemos visto en las clases anteriores, es que la administración medieval ahora va a ser dirigida por una plutocracia, es decir, los que tienen más dinero, los dueños de la ciudad, los que manejan de cierta forma la ciudad. Pero ellos, a su vez, tenían que rendir cuentas y obedecer al rey, ¿ya? Acá hay una cosa clara, las cartas de las libertades. Por mucho que un burgués tuviera dinero, debía someterse a la voluntad del rey. ¿Por qué se estará preguntando usted, profe, pero por qué tienen que seguir obedeciendo al rey si ellos tienen cualquier plata? Pueden pagar ejército, pueden pagarse casas gigantes, un castillo. ¿Por qué tienen que seguir obedeciendo al rey? Bueno, acá va un tema netamente religioso, ¿ya? Recordemos que estamos aún en la Edad Media y lo religioso con lo político están unidos, ¿cierto? Iglesia, rey, unidos. Pasa que el sustento teórico del poder decía que Dios Todopoderoso le otorga el poder y la iluminación y la misión al rey de proteger a su reino, y el rey decide lo que es bueno para el pueblo, ¿ya? Actualmente eso ha cambiado. La teoría del poder dice que Dios le otorga el pueblo, o sea, le otorga el poder al pueblo, y el pueblo elige a sus representantes. Ese es el principio actual. Toda república se basa en eso. Por eso nosotros elegimos a nuestros representantes. Tomamos las decisiones importantes. Previo a eso no existía eso y era el rey que no. Dígame. Entonces, mira, como en la actualidad, el presidente como nuestro rey, ¿verdad? Parece que te quedó pegado. Te quedó pegado. Sí, ahí sí. Ahora sí. Se quedó en el perfecto frame. Volví. Me había quedado, había habido una baja de internet. Les comentaba. Sí, entendí tu respuesta, o sea, entendí tu pregunta, Cristian, la escuché. Lo que pasa es que el presidente vendría siendo una parte del rey, ¿ya? Porque, a ver, el rey tenía mucho más poder. El rey era presidente, congreso y juez a la vez. ¿Se entiende? El rey no solo administraba el reino, sino que también creaba y eliminaba leyes, como el Congreso, y también ejecutaba estas leyes y hacía que se cumplieran, como las policías, tribunales, jueces, etc. ¿Me entiende? Entonces el presidente... Se volvió a pegar. Sí, pero no se preocupen que se despega el tiro. Aprovechen de tomar apuntes, niños, ¿ya? Lo importante es que vayan tomando apuntes también de lo que va diciendo el profe. Chan, chan, chan.
Y Demian, concéntrese en la clase, no escriba, ya no me escribe más por WhatsApp. Y les digo que no cumplieron la meta. Lo siento. Mala. El presidente actualmente él solo administra. Mateo, te quedaste pegado. Profe, se quedó pegado. Ya lo Estamos sabemos entendiendo muy bien todos. la clase. Gracias por la clase, profesor. Muy buena. 10 de 10. Exacto. 10 de 10. 100 de 100. Mateo, te quedaste pegado. Profesor, por favor, cálmese un poquito. Estamos aprendiendo demasiado. Estamos aprendiendo demasiado rápido. Más despacio, velocista. No, se queda todo el rato pegado. Ay, Mucha ya. info. Como que mire cómo quedó. Papá pitufo. Mateo, Papá pitufo. si no escuchas, pero estás pegado. Ahora sí, No, ahora sí. Tío, se besó. Ahora sí. No, todavía se le escucha lagueado y apenas se Tío, mueve. Vamos, vamos. Se le escucha pegado abajo. Estoy haciendo, juntando todo el ki para que no Está se vuelva a quedar hackeando. pegado. Está hackeando. Vamos, Chile. Ahora sí, parece que ahí volvió de forma plena, ¿o no? ahí sí. Tío, se ve mal. No. Y ahí quedó. Terminaremos la clase final. Para arriba. Sería Profe, genial. tiene los ojos mirando para arriba. No. Profesora, vamos a Dígame. terminar la clase. Al final Esperemos vamos que no a se caiga. clase. No, Niños, son cosas que pasan. A mí también me pasó. ¿Cómo le pasa a usted, ya, cierto? mire. A mí también me pasó. Así que, paciencia. No, esto escapa totalmente de mi control. Esto es BTR. Ya, BTR haciendo de la suya. Ya, ¿se escucha bien ahora? Ahí sí, ¿No? ahí sí. Bueno, si se vuelve a quedar pegado, no sé qué haré. Ya, pero ahí vemos. Oiga, profe, Ojalá que no pero se yo caiga. lo escucho como... Ya hago la clase, déjame el PPT, yo te hago la clase. Bueno, como mencionaba, previo a todo este desastre de Internet, había entendido la pregunta del Cristian, ya, pero el tema es que el presidente concentra mucho más poder, o sea, digo mal, el rey concentra mucho más poder que el presidente, porque el presidente en el fondo, a todo esto se está compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Cierto? Sí, está Está todo. compartiendo. No, deje de Ah, ya. compartir. No lo haga. Ya. No lo hagas, compa. Sí, está bien, está compartiendo. El tema que iba es que el rey concentra mucho más poder que el presidente, porque hoy en día el presidente es solamente el poder ejecutivo, es solamente quien administra el país. En Chile, el presidente tiene un poquito más de facultades que en otros países, de hecho. Ya, acá el presidente puede vetar leyes o él crear proyectos de leyes, pero primero tiene que consultarlas al Congreso. Ya, en cambio el rey era rey, Congreso y también tribunales. También se encargaba de ejercer la justicia. Por ende, el rey concentraba todo el poder del Estado. El Estado no es solo el presidente, Cristian, no es solo el gobierno. El Estado es el gobierno, el Congreso y también la justicia, el organismo de justicia. Todo ese aparataje es el Estado, ¿ya? Bueno, y los bienes públicos también. Entonces, volviendo al tema de la clase, a pesar de que estas personas tenían tanto dinero, debían someterse a la voluntad del rey, ya que el rey, por un hecho religioso, espiritual, él tenía el poder de gobernar el pueblo. Se autogobernaban en el sentido de que se automantenían, había una autonomía al fin y al cabo, pero el rey tomaba las últimas decisiones, ¿ya? Tampoco se trataba de que el rey estaba encima de tu vida todo el día. Solamente tú le debías obediencia. Y si él llegase a prohibir algo o necesitase tu ayuda para algo, había que acudir en ello. Ya que
el rey también tenía un deber, recaudar dinero, aquí va lo de Cristian, recaudar dinero de estas personas más ricas para pagar un ejército nacional y de esa forma proteger su reino, por ejemplo. Este va a ser un periodo que comience también a distintos conflictos, sobre todo internos en Europa, ¿ya? Van a haber reinos que luchen entre sí, otros que se van a unificar, en fin, ¿ya? Este periodo de la Edad Media, como decía, sigue siendo la misma Edad Media de siempre. El hombre sigue siendo tan católico y creyente como siempre. La única diferencia vendría siendo que se acaba este poder feudal y pasamos como a un Estado moderno, pero solamente que no hay división de los poderes del Estado, sino que está marcado por la presencia del rey. El rey lo es todo, muchachos, para que tengan esa idea. El rey es absolutamente todo. Libertad personal de los habitantes. En el fondo, como decía, ellos podían hacer lo que quisieran siempre y cuando su poder económico lo permitiera y siempre y cuando el rey no lo prohibiera. O sea, yo podía hacer la fiesta o celebrar lo que yo quisiera siempre y cuando esa fiesta no fuera para burlarse del rey. Por ejemplo, ahí inmediatamente me estaba metiendo en problemas. Funciones de las ciudades. ¿Por qué a la gente le llamaba tanto la atención vivir en la ciudad? ¿Qué tan bacán era la ciudad en esa época? Bueno, en cuanto a lo religioso, eran la sede del obispado y cada barrio tenía su propia parroquia, ¿ya? En el fin eran centros religiosos, podía encontrar yo a la mayor autoridad de la ciudad, que era el obispo, ¿ya? Obviamente para esa época, en una sociedad tan espiritual, tan cercana, donde la religión no solo tiene una importancia espiritual, hoy en día nosotros hablar de religión estamos hablando de lo espiritual, de lo religioso, de las creencias, pero en este tiempo recordemos que la religión y la política están unidas. Entonces, como cuando hoy en día la gente se define de izquierda o derecha, así de fuerte era el tema de la religión en ese entonces. O sea, si eres cristiano, bien, pero si eres musulmán, fuera, chao de mi ciudad. Lo mismo pasaba con los judíos, por ejemplo, que se le discriminaba al punto que ellos vivían en sus propios barrios, en fin, ¿ya? La religión era muy importante, religión, política, juntos, Edad Media. Políticas administrativas, en ella... Se pegó, profe. Sí, de nuevo, niños, tranquilos. Aprovechen de tomar apuntes, niños. Yo estoy escribiendo. Ya, bien. Damos denuncia al BTR. Profe, te lo dije, en unos minutos seríamos 26, pero ahora somos 31, mira. Pero yo les... Es raro, ¿será Classroom que está haciendo problemas? No, o sea, ¿será Meet? No creo porque... yo tuve clase de Mateo de las 10 y después tuve otra a las 11 y no tuve problemas. No, yo también, es raro igual, ¿por qué? Porque en el fondo yo lo sigo escuchando, es como que me caigo solo de la llamada. No. Bueno. Ah, claro, profe. Filo, sigamos. Es como raro. Sí. Bien, como decía, las políticas administrativas, el feudo va a seguir existiendo, ya el señor feudal existe aún, pero el feudo ya no va a ser la base de la sociedad medieval, sino que va a ser como estos sectores pequeños, aldea agricultora, donde va a estar viviendo el campesino aún, dominado por el señor feudal, parecido como a la hacienda colonial, para que se hagan esa idea, ¿ya? Como lo que se va a dar en Chile, como la vida del campo del Chile, pero en vez de una casa patronal, pongámosle un castillo, ¿ya? Para que se haga esa idea. En cuanto a lo económico, se vendían productos, se desarrollaban las ferias, ahí estaba el real atractivo de la ciudad, ir a encontrar los productos que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Ahí llegaban productos de Asia, de África, en fin, yo podía llegar y encontrar cosas muy exóticas, caras en la ciudad, aparte de todas las expresiones artísticas que habían, carnavales, festivales, obras de teatro, música en vivo, el curita predicando en la calle,
el de los impuestos cobrando, el que daba las noticias del reino llegaba, tocaba la trompeta y explicaba, el rey acaba de decidir que desde mañana se empieza a celebrar Halloween, no sé, estoy inventando cosas. Pero todo eso, todo lo social, todo lo económico, el centro económico y social de la... Profe se pegó. Tranquilos, tranquilos. Edad Media se va, que vuelva la conexión. Ahí sí. Como decía, vamos a dejar de estar encerrados dentro de estos feudos, teniéndole miedo a los musulmanes, a los vikingos, en fin, y vamos a empezar a recuperar el territorio. Muchos reyes, dentro de su propia volada de reyes, por así decirlo, van a estar pensando en restaurar, por ejemplo, el Imperio Romano. Van a estar pensando en restaurar lo público, llegar a ser tan grande como un emperador romano, en fin. Eso va a ser constantemente un intento de los países en Europa, y eso también va a ayudar a que se desarrollen económica y socialmente hablando. En un principio, la sociedad de la Baja Edad Media, ya, en un principio todos los habitantes de estos burgos, recordemos que la ciudad también se le llama burgos, ya, tienen la misma consideración tanto si son campesinos, artesanos y trabajadores estanqueros o comerciantes. Pero con el paso del tiempo, algunos se van a ir haciendo más ricos que otros, ¿ya? Y los ricos y poderosos pasan a llamarse burgueses. Estos se van a enfrentar a los señores feudales. Siempre van a haber señores feudales que van a ver muy mal esto de los burgueses. O sea, el reclamo principal del señor feudal va a ser, oye, pero yo tengo un apellido. O sea, yo he protegido este reino durante siglos. Y el rey ahora viene y le hace caso a este tipo porque tiene plata. ¿Me va entendiendo? Entonces va a haber conflicto. De hecho, van a enfrentarse militarmente burgueses que tenían la capacidad de pagar su propio ejército a ese nivel, versus un señor feudal que hacía enfrentar a todos sus súbditos, en fin. Va a haber un conflicto ideológico ahí, siendo el señor feudal el sector conservador y el burgués el sector que viene a buscar el cambio, ¿ya? La historia es así, ya no solo nosotros estamos viviendo un periodo de cambio actualmente en Chile. Los cambios políticos, sociales, económicos siempre se han dado, ¿ya? Y siempre ha habido conflicto, siempre hay gente que está de acuerdo, gente que está en desacuerdo, gente que dice ya, pero un poquito nomás, otros que dicen no, pero bueno, en fin, siempre hay distintas visiones. La sociedad es así. Los trabajadores pobres pasaron a llamarse el pueblo llano. ¿Quiénes son los trabajadores pobres? El campesino, el jornalero, el pequeño artesano, ¿cierto? En fin. Mientras que estos grandes comerciantes, usted estará preguntándose, profe, ¿cómo se hacían tanta plata ellos? Bueno, principalmente con el comercio exterior. Me explico. Estos caballeros, no sé, partieron siendo artesanos y juntaron plata hasta comprarse un barco. Compraron un barco y compraron un par de personas más, contrataron, ¿cierto? Y se fueron a China o a la India a comprar cosas. Y de vuelta a Italia, llegaban a Italia, ¿cierto? Y vendían todo y le iba súper bien y ganaron mucho dinero. Y va a contratar más gente y más barcos y va a ganar más plata. Y así empieza a surgir. Así también, hasta hoy en día, una empresa se lleva a cabo de cierta forma. Existe una cosa que se llama la inversión. Si yo tengo un dinero, puedo invertirlo, comprar algo que me va a servir para fabricar un producto o para comerciar. Por ejemplo, yo puedo tener un par de millones por ahí y decido comprarme un auto para empezar a repartir sándwiches. No sé, estoy poniendo un ejemplo. Y después me va súper bien, todos me compran sándwiches y me compro otro auto, contrato una persona que maneje ese auto y ahora somos 2 autos repartiendo sándwiches. Y voy a contratar otro cocinero para que hayan 2 cocineros haciendo más sándwiches y podamos repartirlo todo. Y así mi imperio económico empieza a crecer y yo empiezo a ganar más dinero. Me voy volviendo una persona importante porque manejo mucho dinero.
O sea, hasta hoy en día, chiquillos, los burgueses son muy importantes. Los grandes empresarios en la política y en lo social siguen siendo muy importantes. Archivillanos para algunos, socios para otros. Pero, por ejemplo, personas como Luxich o el mismísimo Piñera tienen mucho dinero y donde mueven su capital o invierten en la empresa es muy importante para la economía social, incluso para la economía del país, ¿ya? Porque son personajes que mueven mucho dinero. Y ese dinero mueve empleos, proyecta desarrollo, en fin. El tema económico hasta hoy sigue siendo un tema. Lamentablemente, siempre hay burgueses inescrupulosos que pagan mal, pasan a llevar a sus trabajadores, destruyen el medio ambiente. Esas son las cosas malas, digamos, de estos caballeros. En fin. El nacimiento de la burguesía determinó que las sociedades se organizaran en clases sociales. Obviamente vamos a cambiar el concepto de tener la tierra era el poder, ¿cierto? Lo vamos a cambiar por el tema de ahora el dinero que yo poseo es lo que establece de cierta forma mi estatus social. Si yo tengo más dinero, voy a estar más alto en esta sociedad. Si yo tengo poco dinero, voy a estar más bajo en esta sociedad, ¿ya? Y eso tiene que ver netamente con la influencia. Digo, quien tiene más dinero tiene más influencia, tiene más poder adquisitivo, en fin. Mientras que el más pobre, poco puede hacer. Así es la vida, no lo inventé yo. No lo inventé yo, créanme. Transformaciones culturales. Obviamente todo este cambio de ver la política, de comprender la política, de cambios de poder también, ¿cierto? Va a traer consecuencias culturales. El intercambio comercial también va a ser un factor muy importante porque yo al comerciar, y recordemos que en la clase anterior lo dije, el comercio no se daba como ahora donde hay un banco internacional o un banco central que te establece los precios de cada cosa. Todo se hacía sobre la marcha. Es decir, cada persona con la cual yo comerciaba era un trato nuevo. Me explico. Yo partía hablando con una persona, por ejemplo, y yo traía un saco de papa. Y yo quiero comprarme zapatos. Entonces yo voy y le decía a la persona, mira, te doy esta mitad de saco de papa por un par de zapatos. Y él va a decir, no, lo que pasa es que en realidad mis zapatos son súper buenos. Yo hago zapatos de calidad, entonces me tendrías que dar el saco de papa completo. Y el otro le dice, bueno, sí, puede ser, te puedo dar este saco de papa o te puedo dar la mitad del saco de papa y una moneda de oro. Y en fin, y todo se llevaba a cabo a través de una especie de trueque o comercio, pero nada establecido por las leyes. Ya el comercio era libre. Yo podía vender las cosas y comprar las cosas al precio de que yo quisiera, siempre y cuando ambas partes estuvieran de acuerdo. ¿Me entiendes? Profe, es como el intercambio, cuando intercambias una cosa y la otra persona te da una y te da otra. Es como, claro, es como que si usted fuera a la feria, pero Sí, cada uno... intercambias plata por comida, por ejemplo. Claro, claro. Ojo, que el dinero existe, hay dinero, pero se ocupa más que nada para el intercambio extranjero, ¿ya? Digamos, en la feria, en lo interno, se va a dar mucho más el trueque, ¿ya? O muchas veces los artesanos, qué sé yo, el herrero, el zapatero, trabajaban por comida, por ejemplo, trabajaban ofrecían sus productos para que les pagaran con alimento, por ejemplo. Así se daba la vida. Y como digo, el comercio era mucho más libre, no lo establecían los precios el Banco Central, del Estado, ni nada de eso, ¿ya? Yo podía vender y comprar al precio que yo quisiera, siempre y cuando la otra persona estuviera de acuerdo, ¿ok? Eso, en cuanto a lo que tiene que ver el intercambio cultural. Entonces yo cuando tenía que comerciar con una persona, estoy relacionándome con ella. Hoy día yo puedo ir a un negocio, señalar un producto, o más aún, yo puedo ir al supermercado, llenar mi carro de productos, llego a una caja, hoy en día hay hasta caja automática, ¿cierto? Pero llego y la cajera lo único que hace es pup, 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 50.000 pesos. ¿Va a pagar en débito efectivo? Paso a la plata,
chao, me llevo mis cosas para la Bueno, casa. es que señora o señor, ya que pueden ser ambos, ya que puede ser una señora o un hombre. Hace Claro, como, primero ve cuánto le cuesta hacer el intercambio de plata por comida, se lo pasas. Cuando ya tenía intercambio, las personas se separan y vuelven en algún otro día. a lo que voy es que la relación del comercio era personal, ¿me entiendes? Yo hablaba directamente de comerciante a comerciante y con eso yo establezco una relación. No van a ser amigos, ni pololos, ni parientes, pero hay una relación comercial. Yo hablo con esa persona y la empiezo a conocer. Voy a conocer al árabe que me vende alfombra en Siria. Nada que ver Siria, pues sí. Voy a conocer al árabe que me vende, por ejemplo, Damasco o alfombra en Israel, Palestina, en fin, ¿cierto? En Jerusalén. Voy a conocer a ese tipo. Voy a conocer al hindú que me vende cerámicas, por ejemplo. Y eso va a ir haciendo que yo entienda que ellos tienen otra religión, hablan otro idioma, leen otros libros que nunca nosotros habíamos leído. Oye, si compro ese libro que dice astronomía y me lo llevo para allá, para Europa, y si compramos ese libro que dice álgebra y lo llevo para Europa, ¿me va entendiendo por dónde va el tema o no? Estoy aprendiendo cosas que no sabía. Ojo que el mundo árabe siempre supo que la Tierra era redonda, nunca dejó de saberlo. En el tiempo de los griegos eso se supo. Y el mundo árabe lo heredó para siempre. Las cosas como la astrología, la astronomía, la física, la matemática, el álgebra, todas esas cosas vienen del mundo árabe. Y Europa va a conocerlas durante este periodo. Esto va a jugar mucho favor porque va a servir para el desarrollo tecnológico en Europa, mejores barcos, mejores viviendas, mejores todo, ¿cierto? El conocimiento, la matemática, aunque a mí me cargue, lo digo así abiertamente, detesto las matemáticas, perdón tía Florencia, perdón tío Fernando, pero son muy útiles, son demasiado útiles para la construcción, para calcular las estaciones del año, para el comercio, para la música incluso, las matemáticas son importantes. Y el mundo árabe va a ser un gran, nosotros vamos a ser gran herederos de todo esto. Otra cosa importante va a ser que van a surgir los juglares, ¿ya? Los juglares son personajes muy interesantes, lo podemos ver acá, que van a ser cantares de gesta, sagas y literatura del amor cortés. Un juglar era un personaje muy chistoso. ¿Por qué? Porque él viajaba de reino en reino aprendiendo historias y él no las escribía. No es como un cantante actual que él compone sus canciones y bla, bla, bla. Sino que él pescaba la guitarra, se aprendía los temas, se aprendía los acordes y empezaba a cantar de un reino a otro. Cambiaba la historia de repente, y todo era un show, o sea, él gritaba, cantaba, hacía voces, contaba la historia. Por ejemplo, un cantar de gesta puede ser una historia épica de un caballero que se enfrentó a un dragón y de pronto conoció a la princesa, se casaron y bla, 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 cosas así. Las sagas pueden ser realmente batallas constantes, campañas de los reinos, no sé, por contar que el rey tanto viajó a tal lugar, venció a los musulmanes y se encontró con el espíritu que le dijo muchas gracias, le metían su color también. Los mejores juglares eran contratados para fiestas privadas en los reinos, ¿cierto? En los castillos. Mientras que otros, los más penquitas, no les queda otra que ir viajando de plaza en plaza tocando sus temas, ¿ya? Es que como que van repitiendo su canción una y otra vez, pero cuando van en reino es como van cambiando el nombre, por ejemplo, Sí, pues, los van reinos cambiando de tal, después cambia a otro reino, y cambia el nombre del reino, el reino de ese tal, y ahí van, es como que lo están solamente copiando, solamente cortan la parte del nombre del reino para cambiarlo de otro reino. Sí, pues es que es su trabajo. Pues. A ver, ellos buscaban entretener netamente, ya, y con eso ganarse la vida. Ahora, ellos van a ser un gran valor cultural, porque desde ellos van a surgir historias que
muchas veces, recordemos que el monopolio del conocimiento lo tenía la Iglesia Católica. Entonces, muchas veces los juglares van a contar historias que la Iglesia no cuenta. No digo que, van a contar historias secretas. No, sino que me refiero, van a tocar temas que a la Iglesia no le interesa tocar, como por ejemplo el romance o una aventura épica. Recordemos que la Iglesia Católica de ese entonces era muy estricta, ¿cierto? Entonces el tema como de las aventuras, las emociones, todas esas cosas, no le parecía muy bien. Eso es muy mundano. Entonces, para ellos, ellos tomaban esos temas, ¿ya? Lo chistoso, la risa, lo picaresco también, lo doble sentido, en fin. Se burlaban de los reyes algunos, y a eso a algunos les costó el cuello, ¿cierto? En fin. Van a ser un personaje muy importante en la Edad Media, los juglares. Trovadores y juglares. Educación medieval. Este tema sí que es importante. Las escuelas monásticas, ¿por qué monásticas? Porque iban solamente monjes. Recordemos que solamente los monjes, solamente los miembros de la iglesia tenían acceso a una educación formal, entre comillas. De esa forma se educaban y ellos aprendían a ser sacerdotes. Hasta hoy en día ser sacerdote no es llegar y decir, sí, yo creo en Cristo más que nadie, soy un sacerdote. No, un sacerdote estudia, en fin. Hay una formación teológica, académica, en fin, hasta hoy en día, ¿ya? Impartían disciplinas científicas, ellos sí accedían a las ciencias. El tema es que las ciencias tienen muchas interpretaciones, muchachos. Entonces, para ellos, solamente ellos podían acceder a la ciencia y solo algunas cosas. Recordemos que para la Edad Media incluso algunas cosas científicas van a ser consideradas magia, ¿ya? A ese nivel de esoterismo. Las universidades se basaron en este trabajo intelectual entre profesores y alumnos. Se organizaban de forma independiente, ya fuera del Papa o del monarca. Y esto va a ser bastante interesante porque va a pasar que van a haber personas que van a poder acceder a las universidades. ¿Y cómo, profe? Si no era que la universidad y la educación solamente era para los monjes. Pero bueno, yo antes mencioné que la nueva influencia no era poseer tierras, sino que era poseer chin chin, chin chin chin. Entonces va a llegar el burgués y le va a decir a la universidad, oiga, ¿usted cree que mi hijo, que no es sacerdote, puede estudiar trivium, que en ese tiempo era lenguaje, o quatrivium, que era matemática en ese tiempo? No, pues ¿cómo va a estudiar si no es un sacerdote? Bueno, pero ¿y si yo pago la construcción de la próxima parroquia que usted quiere construir? Quizá usted sí pueda enseñarle a mi hijo. Bueno, le decían, ya, bueno, ya. Y eso, ojo, que el pago de indulgencia a la iglesia puede ser muy bonito y le puede servir al burgués y al sacerdote, pero lamentablemente esto va a ir escalando en algo malo, ¿ya? Aquí se empieza a realizar una relación mala para la sociedad, porque en el fondo no podemos estar mezclando lo espiritual con lo económico, ¿cierto? No tiene nada que ver nuestra fe con nuestra posición económica. O sea, el que tiene más plata va a tener más acceso a cosas religiosas versus el que es pobre solamente tiene que conformarse con el sermón de la misa. Ay, un tema para discutir, ¿cierto? Bueno, eso va a traer problemas en el futuro. Pero de esta forma las universidades se van a ir... Espérame un poquito. Con esta forma las universidades van a ir haciéndose más grandes y van a empezar a permitir que personas laicas, es decir, no sacerdotes, empiecen a estudiar en las universidades. Ya van a surgir grandes personalidades, algunos de esos después en el futuro un poco odiados, como por ejemplo Galileo Galilei, que fue uno de los primeros en Europa que dijo que la Tierra era redonda, y a él, mal dicho, dijo que fue uno de los primeros que dijo que, por ejemplo, la Tierra giraba en torno al Sol y no que la Tierra era el centro del universo. Eso le costó la vida a este caballero.
ese tipo de cuestionamientos, ya que la iglesia proponía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y todos los astros giraban en torno a nosotros, porque esa era la voluntad de Dios. No estoy diciendo que esté mal ni que esté bien, son concepciones erróneas del pasado. Lo mal está en matar a una persona que piensa distinto, ¿ya? Y eso también son errores del pasado de los cuales se va aprendiendo. En fin, ese tipo de cosas pasaban en ese entonces. Ahora sí, por favor. Cristiana era, ¿cierto? Sí. Diga. Porque tengo dos cosas. Primero, ¿por qué se llamaba esa cosa quadrivium? ¿Por qué terminaba en unión? Buena pregunta, muy buena pregunta. Supongo que tanto trivium como quatrivium deben ser palabras de origen latín, romano, ¿ya? Lo que sí tengo la certeza, como dice ahí, es que trivium tenía que ver con el área del lenguaje, gramática, retórica, dialéctica, en fin. Y el quatrivium tenía que ver más con las ciencias físicas, dígase, aritmética, geometría, astronomía, música, ¿ya? No sé de dónde vendrá el término, ¿ya? Quizás por el número de disciplinas que contiene, porque, por ejemplo, trivium son 3 disciplinas, la gramática, la retórica y la dialéctica. En cambio, el quatrivium son 4, la aritmética, geometría, astronomía y música. Puede ser eso, ¿ya? Pienso yo. Y la segunda cosa es... Vamos a averiguar. Dígame. Y la segunda cosa era por lo del centro del universo, que en este universo, el verdadero centro del universo es el Sol, ya que el Sol es incluso es más grande que todo el planeta de este universo, pero no alcanza, ya que el centro de los universos no existe, ya que son infinitas posibilidades. Exacto, Cristiana, eso mismo iba a decir. De hecho, hoy en día tenemos la certeza que ni siquiera el Sol es el centro del universo, sino que es solamente el centro de nuestro sistema solar, ¿cierto? Sí, pues, Pero eso yo estoy hablando de nuestro universo, del nuestro. ahora nosotros sabemos que el Sol incluso gira en torno al centro de la galaxia. En la galaxia en la cual habitamos nosotros es la galaxia de la Vía Láctea. Y ahora sabemos incluso que la galaxia gira o se mueve en torno a un centro del universo que hasta hoy en día no se conoce. Es una cosa impresionante, el conocimiento, en realidad. En fin, sigamos con la clase. Con el desarrollo económico de las ciudades, la cultura se concentró en ellas, en el lugar de los monasterios, ¿ya? La cultura se va a concentrar en los monasterios. Hay una película muy buena que está ambientada en la Baja Edad Media que se llama El secreto de la rosa, ¿ya? Y habla un poco, un poquito lenta, ya, véanla con calma si algún día la quieren ver. Es muy distante a una película de los Avengers. La cosa es que es muy interesante porque en el fondo habla de la historia de un sacerdote viejito y uno más joven que es su aprendiz. El tema es que en este monasterio, los monasterios eran la iglesia donde vivían los sacerdotes, y vivían varios, ¿cierto? En ese tiempo. En el monasterio había un libro prohibido, el cual se consideraba incluso satánico. Y el libro este no era ni más ni menos que un libro de filosofía griega. Ya no les quiero contar spoilers, pero se trataba un poco de eso. El tema es que libros o textos que llegan a cuestionarte, a hacerte cuestionar tu entorno, creencias, en fin, van a ser considerados prohibidos por la iglesia, ¿ya? Recordemos que ellos tienen un gran poder en la educación. Los hijos de los burgueses adinerados, ojo que esto, muchas veces yo estoy poniendo el ejemplo de la iglesia, ¿ya? Pero en los reinos musulmanes pasaba lo mismo, ¿ya? Los musulmanes también en esta época van a caer en el fanatismo religioso, por ejemplo, y también ellos prohibían ciertas cosas, ¿ya? No piensen que son bacanes los musulmanes, no, era lo mismo. Los musulmanes van a cometer atrocidades como, por ejemplo, quemar bibliotecas enteras, muchachos, ¿ya? A ese nivel. Los hijos de los burgueses y adinerados nobles, aunque en menor medida. Como mencionaba, los burgueses van a poder pagar para que su hijo estudie,
Y eso va a ser un cambio importante porque ahora vamos a tener gente que no es católica que va a saber leer y escribir. Y eso también va a dar origen a toda una cosa nueva. Ahí vamos a ir viendo también las próximas clases. También la iglesia necesitaba formar nuevos teólogos para defender su doctrina. O sea, no solo estábamos creando personas que se van a influenciar en lo científico, sino también en lo teológico. Y aquí, por ejemplo, tenemos hasta hoy en día sacerdotes que estudian mucho sobre teología. La teología es sumamente importante y sumamente interesante porque es la ciencia que estudia la religión y la visión que tiene el hombre sobre ella, ¿ya? Es interesante empezar a ver la religión como algo científico y en esta época se empieza a hacer, ¿ya? La influencia que tiene esta, en qué se basa, en qué partes o dimensiones de nuestra persona se basa la espiritualidad, en fin, ¿ya? Hoy en día la teología incluye, si uno es teólogo, puede estudiar todas las religiones, ¿ya? Acá podemos ver cómo era un aula en una universidad, ¿ya? Un caballero que impartía la clase, ahí a los demás, hay uno ahí que se está quedando dormido, hay otro por allá que está conversando en el fondo, esos están jugando Free Fire, clásico, ¿ya? Entonces las preguntas que yo les dije ¿Mm? fueron exactas, ya que en verdad el centro del universo, de todos estos universos, no tiene fin, ya que son infinitos. No se conoce el centro del universo. Para eso Ni tampoco el fin. hay que tener como una cámara de rejuvenecimiento, ¿no? para ir allí. De hecho, no, esos son unos misterios que, quién sabe si algún día la humanidad llega a conocerlo. Sí, Pero Terminaremos muertos antes de saberlo. eso pasaría como en 1000 años. Es sumamente importante porque a mí, por ejemplo, yo pensando, y a mí que es el tema de la astronomía me encanta todo lo que tiene que ver el tema de los planetas, el universo, en fin, porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo una frustración muy grande, ¿ya? Que es, por ejemplo, que nací en el siglo XXI, en una época donde no voy a poder conocer ni siquiera el propio sistema solar, ¿ya? O sea, pero estamos en una época muy importante porque, por ejemplo, se piensa que de aquí al 2030 vamos a tener los primeros colonos en Marte. Eso es un avance loquísimo. Pero si nos ponemos a escalar en cuanto a lo que significa eso, es muy poquito, considerando que el universo ni siquiera sabemos dónde termina. Ni siquiera sabemos cuántos sistemas solares tiene nuestra propia galaxia. En fin, ya a mí me causa como un vacío eso. Pensar en que acá, en realidad nosotros estamos dentro de una bolita que va girando por el espacio así, y tenemos tantos problemas, hay gente que está peleando por una cosa, problemas por acá, por allá, mientras que estamos rodeados por una cosa que nadie sabe dónde está su fin. Es una locura. De hecho, es infinito. ¿Por qué? Porque no se puede comprobar lo contrario. Solo por eso es infinito. Ya, muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá, ya, para empezar a abordar el tema del arte en la próxima clase, que ahí se pone bastante interesante, y el tema de la peste negra, sobre todo, ¿ya? El universo es infinito. Qué lástima que no tengo una nave de Star Wars para poder recorrerlo. Ya, muchachos. O una de Star Trek. También puede servir, aunque me gusta más, yo prefiero el halcón milenario, con ese me conformo. Ya, muchachos, espero que haya sido una clase de su agrado. Disculpen las molestias, no soy yo, es BTR. Así que, bueno, la clase se sube como siempre, en fin. Me despido, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que estén muy bien. Atento a Classroom, como siempre. Hasta luego, profesor. Bye, bye. Hasta luego, profesor.